Bien, continuamos. La predicción de la demanda. ¿Qué es esto de predicción de la demanda? Existen diferentes métodos cualitativos y cuantitativos que nos pueden ayudar a predecir la demanda que se va a tener. Los métodos cualitativos hoy en día ya se utilizan muy poco, pues no siempre son certeros. Sin embargo, en la actualidad existen métodos cuantitativos que nos ayudan a realizar la predicción, entre los cuales encontramos y vamos a analizar la predicción de la demanda a través de promedio móvil simple, a través de promedio móvil ponderado y a través de la suavización exponencial. ¿Qué es el promedio móvil simple? Se llama media móvil o promedio simple cuando definimos el número de periodos para su cálculo. Ejemplo, vamos a calcular el pronóstico del año 2021 con un intervalo de 3 meses, tomando en cuenta la demanda del año 2020. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar la suma de los meses de enero, febrero y marzo, de la demanda que tuvimos en los meses enero, febrero y marzo del año 2020 y vamos a sacar el promedio. En este caso sumamos 1000 más 1500 más 1300, es un total de 3800. 3800 entre 3, 1266, que prácticamente sería nuestro pronóstico para el mes de abril 2021. Así sucesivamente. Por ejemplo, si quiero saber el pronóstico del mes de mayo del año 2021, entonces voy a tomar los meses de abril, marzo y febrero. Para junio tomaría yo mayo, abril y marzo. Para julio tomo junio, mayo y abril. Para agosto voy a tomar julio, junio y mayo. Y para septiembre tomaré agosto, julio y junio. Así sucesivamente, ¿sí? ¿En qué momento voy a realizar el promedio móvil simple o en qué momento a mí me beneficia el hacer mi pronóstico a través de estos promedios móvil simple? Bueno, este tipo de cálculo de predicción de la demanda se hace cuando en el negocio no hay estacionalidad ni tendencias, es decir, hablemos, por ejemplo, en el ámbito gastronómico de una cocina económica. Quizá la cocina económica no se rija por una temporalidad, por una estacionalidad o por alguna tendencia. Hablemos de cocinas económicas que muchas veces en las grandes ciudades se encuentran ubicadas cerca de algunas fábricas, ¿no? A donde nada más les dan el tiempo necesario para ir a comer y regresar nuevamente a sus labores. Entonces, este tipo de fondas o de empresas, pequeñas empresas que se dedican a la producción de alimentos, a la venta y producción de alimentos, pues podrían hacer su pronóstico a través de un promedio móvil simple. ¿Por qué? Porque no les va a afectar en nada el hecho de que estemos en verano, por ejemplo. O sea, verano para ellos, pues de todos modos, para este tipo de organizaciones o de fábricas, de todos modos se la pasan trabajando. Por ejemplo, en diciembre no les dan vacaciones de 8 o 15 días, les dan descansos de 2 a 3 días cuando mucho, ¿no? Entonces esto no genera un gran impacto en la demanda de esos meses. Espero que haya quedado claro este ejemplo. Tenemos ahora el promedio móvil ponderado. En este tipo de pronósticos se asigna un porcentaje a cada periodo, asignando más peso a los elementos que se consideren. Es decir, esta va aunado o va de la mano a un método cualitativo de ponderación. ¿Cuál es el mes que va a tener o el dato que va a tener mayor peso? Por ejemplo, hablando de un restaurante y estoy haciendo mi pronóstico, voy a ver cuál sería, a mi parecer, cuál de los meses tendría mayor peso. Regularmente se hace o se toma el dato del mes inmediato anterior. En este caso, por ejemplo, estoy analizando o estoy buscando el pronóstico del mes de abril 2021. Regularmente se le da más peso, mayor peso a el dato inmediato anterior, que sería marzo 2020, con un mayor porcentaje. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la demanda pronosticada asignando los siguientes valores. El periodo inmediato anterior será el más importante, que regularmente así sucede, por lo tanto tendrá un valor del 50%.
La demanda intermedia tendrá un valor del 40% y la demanda más lejana será de 10%. ¿Cómo vamos a obtenerlo entonces? Recuerden que los datos que vamos a sacar es el pronóstico 2021. Esos son los datos que desconocemos en teoría, ¿sale? ¿Cómo los vamos a sacar entonces? Bueno, es muy parecido al promedio móvil simple, con la diferencia de que estos llevan una ponderación. No es promedio como tal, sino que van ponderados. Y nos han dicho, nuestro ejercicio nos dice que el mes de marzo tiene una ponderación del 50%. Por lo tanto, estos 1,300 de la demanda los voy a multiplicar por 0.5 porque es el 50%. El resultado lo voy a sumar a el resultado que me dé de la demanda del mes de febrero, que es la demanda intermedia, multiplicada por el 40%, es decir, por 0.4. Y a su vez voy a sumarla con la demanda más lejana, que es del 10%, es decir, el mes de enero lo voy a multiplicar por el 10% o por 0.10. Los resultados de estas tres ecuaciones las voy a sumar, ¿sí? Y me van a dar un total de 1,350. Mi demanda pronosticada para el mes de abril del año 2021. ¿En qué momento se utiliza esto del promedio móvil ponderado? Este tipo de ecuación o tipo de pronóstico es utilizada para la demanda aleatoria. ¿Por qué aleatoria? Es decir, que estos no están regidos ni por estacionalidad ni por tendencia, pero tienden a tener muchas variaciones, ¿sí? Existen muchas variaciones entre ellos. Lo que pretenden es eliminar los elementos irregulares, tratar de ser lo más regular que se pueda, ¿sí? Regularmente, por ejemplo, llega a ocurrir en grandes restaurantes en los cuales tenemos quizá en el mes de enero una producción muy baja, ¿sí? En el mes de febrero un poquito más elevada por aquello del 14 de febrero y todo, y en el mes de marzo vuelve a tener una producción muy baja. Entonces voy a ponderar, en este caso voy a ponderar de acuerdo a mis datos, de acuerdo a mis conocimientos, voy a ponderar y voy a decir que al dato del mes de febrero le voy a asignar el 50%, al mes de enero le voy a asignar un 40% y al mes de marzo le voy a asignar un 10%. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero es para que ustedes puedan ir identificando en qué momento pueden utilizar el promedio móvil ponderado. Ahora tenemos la suavización exponencial. El método de suavización exponencial simple trabaja a través de una constante de suavización alfa, que tiene un valor comprendido entre el 0 y el 1, aunque en la aplicación real su valor suele variar entre el 0.05 y el 0.5. La constante funciona como un factor de ponderación. Exacto, es parecido al pronóstico móvil ponderado, y su variación se hace de acuerdo a nuestra necesidad de darle más peso a datos recientes cuando alfa es más elevado o a datos anteriores cuando alfa es más bajo. En este sentido, si alfa es igual a 1, nuestro pronóstico de demanda del próximo periodo será exactamente igual al periodo actual. Bien, veamos aquí con un ejemplo, ¿sale? Les he colocado aquí la fórmula para determinar la suavización exponencial. Como que parecieran muchos números y pareciera que no se comprende, pero está muy fácil. F sub t es igual al nuevo pronóstico. F sub t menos 1 es el pronóstico del periodo anterior. Alfa, pues es la constante de suavización. A sub t menos 1 es la demanda real del periodo anterior. Y F sub t menos 1, nuevamente estamos hablando del pronóstico del periodo anterior. Bien, los datos que aparecen en nuestra tablita, que no están sombreados, son los datos que tenemos ya, que ya nos han dado, ¿sale? Tenemos que el valor de alfa va a ser de 0.45 y tenemos las demandas de 6 periodos, así como el pronóstico del primer periodo. Vamos a trabajar o vamos a sacar el pronóstico del segundo periodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos dice nuestra fórmula que al pronóstico del periodo anterior, ¿cuál es el pronóstico del periodo anterior? Pues en este caso son los 2,800
del primer periodo que estamos pronosticando. A esos 2.800 vamos a sumar lo que nos resulte del valor de alfa, es decir, el punto 45 multiplicado por, ¿sí?, demanda real del periodo anterior. ¿Cuál es la demanda real del periodo anterior? En este caso son 3.200. 3.200 menos el pronóstico del periodo anterior, que son los 2.800. Al resultado de esta resta la vamos a multiplicar por punto 45, que es el dato de alfa, y lo vamos a sumar al pronóstico del periodo anterior, que serían nuevamente nuestros 2.800. Nos dan un total de 2.980. Lo mismo vamos a realizar para poder obtener el periodo número 3, el periodo número 4, el 5 y el 6. ¿En qué momento se utiliza esto de la suavización exponencial? Esto se va a utilizar cuando necesitamos o cuando tenemos que la demanda aleatoria, la demanda es de manera aleatoria, y vamos a tomar en cuenta o queremos tomar en cuenta la demanda reciente. Por ejemplo, tenemos un negocio a donde la demanda es muy aleatoria, a veces son datos muy altos, a veces son datos muy bajos, pero van a estar influenciados en este caso por lo que hemos pronosticado, ¿sí?, por lo que estamos pronosticando para el dato reciente. Supongamos que lo que seguramente estarán haciendo el día de hoy los restaurantes. Ahorita, en la actualidad, resulta ser que estamos con una situación muy incierta por esto del dichoso COVID, ¿no? Entonces, ellos quieren pronosticar lo que van a obtener o la demanda que van a obtener en el mes de diciembre. Bien, ¿cómo lo harían? Tendrían que verificar cuál fue, en este caso no hablemos de pronóstico, sino cuál fue el dato real de este año en el mes de noviembre, ¿sí? Y vamos a tomar con la demanda del año pasado. Pero en este caso quizá yo a mi ponderación, a mi constante de suavización alfa, le voy a dar a mi pronóstico de este año, a mi dato de este año, ¿sí?, le voy a dar un porcentaje pues muy bajo, ¿sí?, o bien muy alto, dependiendo de la situación en la que yo esté viviendo. ¿Cuál es lo que yo el dato que yo quiero darle? Le quiero dar un 50%, como que dando a entender que podría quizá fluctuar de la misma manera y no verme tan afectado, o le tengo que dar más o menos el porcentaje de acuerdo a la situación en la que estoy viviendo. Esto es lo que tenemos que ir analizando, ¿sale? Para poder obtener así el dato de mi pronóstico para el año 2021. Bien, hasta aquí este tema del módulo 9. Vamos a realizar algunos ejercicios y en el próximo módulo les voy a enseñar a utilizar las herramientas informáticas para la planeación y operación de los procesos. ¿Vale? Que tengan muy bonito día.